Buenas tardes, bienvenidas a la nueva sesión de esta tarde para compartir el Evangelio como nos ha sido revelado por María Valtorta. Hoy vamos a meditar el capítulo 105, en Nazaret por la muerte de Alfeo, lenta conversión del primo de Simón, 12 de febrero de 1945. Atardece en medio de un gran arrebol de ocaso que, con un fuego que se va apagando, se vuelve cada vez más oscuro hasta asumir casi un color violeta rubificado. Una coloración espléndida, rara que pincela difuminándose lentamente el occidente, hasta desaparecer en el cobalto oscuro del cielo, donde el oriente avanza cada vez más con sus estrellas y con su arco de luna creciente. Ya camino de la segunda fase, los agricultores acuden raudos a sus casas, las bajas casitas de Nazaret, que muestran ya los hogares encendidos por los aros de humo que salen de ellas. Jesús está para entrar en la ciudad y, contrariamente a cuanto desearían los otros, no quiere que ninguno vaya a avisar a su madre. No va a suceder nada. ¿Por qué intranquilizarla antes? Ya está entre las casas. Algún saludo, algún cuchicheo a sus espaldas, algún volverse de espaldas, maleducado o dar portazos cuando pasa el grupo apostólico. La gesticulación de Pedro es un verdadero poema, pero también los demás están un poco inquietos. Los hijos de Alfeo parecen dos condenados. Caminan con la cabeza baja a ambos lados de Jesús, observando. No obstante, todos, de vez en cuando, se miran asustados, o en su mirar manifiestan temor por Jesús. Él, como si no pasara nada, responde a los saludos con su habitual afabilidad y se inclina para acariciar a los niños, los cuales, en su simplicidad, no toman parte por este o por aquel, y son siempre amigos de Jesús, que siempre se muestra tan afectuoso con ellos. Uno, un tonelito muy regordete, que tendrá como mucho 4 años, separándose del vestido materno, acude corriendo a su encuentro y le tiende los bracitos diciendo: «Sóbeme». Y, dado que Jesús le complace y le sube en brazos, éste le besa con su boquita toda embadurnada del higo que está chupando, y luego lleva su amor hasta el punto de ofrecerle a Jesús un trocito de higo diciendo: «Toma, está bueno». Jesús acepta el ofrecimiento y ríe de que ese hombrecito naciente le haya metido el trocito de higo en la boca. Isaac, cargado de jarros, viene de la fuente. Ve a Jesús, deja los jarros y, corriendo a su encuentro, grita: Mi Señor, tu madre ha vuelto ahora a casa. Estaba donde su cuñada, pero ¿recibiste la carta? Estoy aquí por este motivo. No digas nada a mi madre por ahora. Primero voy a casa de Alfeo. Isaac, prudente, no dice más que: Te obedeceré. Y tomando sus ánforas, va directamente a casa. Pongámonos en camino. Vosotros, amigos, no esperéis aquí. Estaré poco tiempo en casa de Alfeo. No,
Nosotros no entramos en la casa del luto, estaremos fuera, eso sí, ¿verdad? Pedro tiene razón, nos tendrá cerca, aunque estemos en la calle. Jesús cede a la voluntad de todos, pero sonríe y dice: No me harán nada, creedlo. No son malos, solo están humanamente exaltados. Vamos. Llegan a la calle donde está la casa. Llegan a la entrada del huerto. Jesús continúa. Detrás, Judas y Santiago. Jesús llega al umbral de la puerta de la cocina. Dentro, junto al fuego, está María de Alfeo, cocinando y llorando. En un ángulo, Simón y José, con otros hombres, sentados en grupo. Entre ellos está Alfeo de Zara. Están allí, callados como estatuas. ¿Será costumbre? No lo sé. Paz a esta casa y paz al espíritu que la ha dejado. La viuda emite un grito y hace un movimiento instintivo de cerrarle el paso a Jesús, de ponerse entre él y los otros. Simón y José se levantan, hoscos y confundidos, pero Jesús no muestra darse cuenta de su actitud hostil. Va hacia los dos hombres. Simón tiene ya sus 50 años y quizás más, a juzgar por el aspecto, extendiendo hacia ellos sus manos en gesto de amorosa iniciativa. Los dos hombres se muestran más turbados que nunca, pero no osan comportarse maleducadamente. Alfeo de Zara tiembla angustiado, sufre visiblemente. Los otros hombres se muestran reservados, en espera de una indicación. Simón, tú, ya cabeza de familia, ¿por qué no me recibes afablemente? Vengo a llorar contigo. Cuánto habría deseado estar con vosotros en la hora del duelo, pero me encontraba lejos, no por culpa mía. Eres justo, Simón, y lo debes decir. Y tú, José, que tienes un nombre muy estimado por mí, ¿por qué no acoges mi beso? ¿No me permitís llorar con vosotros? La muerte es lazo para los verdaderos afectos, y nosotros nos quisimos. ¿Por qué ahora debe haber desunión? Por ti, nuestro padre ha muerto resentido. Debías haberte quedado. Sabías que estaba agonizando. ¿Por qué te marchaste? Te quería a su lado. No habría podido hacer por él más de cuanto hice, y vosotros lo sabéis. Es verdad, sé que vinisteis y que te echó, pero era un enfermo, un hombre afligido. Lo sé. De hecho, dije a tu madre y a tus hermanos, no le guardo rencor, porque comprendo su corazón. Pero por encima de todos está Dios. Y Dios quería este dolor para todos. Para mí que, creedlo, he sufrido como si me hubieran arrancado carne viva. Para vuestro Padre, que en esta pena ha comprendido una gran verdad, la cual durante toda la vida le había permanecido oscura. Para vosotros, que con este dolor tenéis el modo de ofrecer un sacrificio más beneficioso que el becerro inmolado. Y para Santiago y Judas, que ahora ya no están menos formados que tú, mi Simón, ¿por qué tanto dolor? Para ellos es la mayor carga y los oprime como rueda de molino. Los ha hecho adultos y de perfecta edad ante los ojos de Dios.
¿Qué verdad ha visto nuestro Padre? Una sola, que su sangre en la última hora le era enemiga. No, que el Espíritu es más que la sangre. Ha comprendido el dolor de Abraham y por eso Abraham le ha ayudado. Ojalá fuera verdad, pero ¿quién lo asegura? Yo, Simón, y más que yo, la muerte de tu padre. ¿No ha anhelado mi presencia? Tú lo has dicho. Lo he dicho, es verdad. Quería que viniera Jesús y decía, al menos que no muera el Espíritu. Él puede hacerlo. Le he rechazado y no volverá. Oh, muerte sin Jesús, qué horror eres. ¿Por qué le obligué a irse? Sí, esto decía, como también él me preguntó muchas veces, ¿debo marcharme? Y yo lo eché. Ahora ya no vuelve. Te anhelaba, te anhelaba. Tu madre te mandó recado, pero no te encontraron en Cafarnaún y él lloró mucho. Y con sus últimas fuerzas tomó la mano de tu madre y quiso tenerla cercana. A duras penas podía hablar, pero decía, la madre es un poco el hijo. Me agarro a su madre para tener algo de él, porque tengo miedo de la muerte. Pobre Padre mío. Se produce una escena oriental de gritos y actos de dolor, en la que todos toman parte, también Santiago y Judas, que se han atrevido a entrar. Jesús, que solamente llora, es el más tranquilo. ¿Lloras? ¿Entonces le querías? Simón, ¿lo preguntas? Si hubiera podido, ¿crees que habría permitido este dolor suyo? Yo estoy con el Padre, pero no por encima del Padre. Curas a los moribundos y a él no lo curaste. No creía en mí. Esto es verdad, José. No creía y tampoco deponía el rencor. Yo no puedo hacer nada donde hay incredulidad y odio. Por eso os digo, no sigáis odiando a vuestros hermanos. Vedlos, que su congoja no resulte grabada por vuestro rencor. Vuestra madre está más acongojada por este odio vivo que por la muerte, que termina en sí misma, y en vuestro Padre termina en la paz, porque su deseo de mí le significó perdón de Dios. Ni hablo de mí, ni abogo por mí. Yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Aquel que dentro de mí vive me compensa lo que el mundo me niega. Sufro con mi humanidad, pero elevo el espíritu por encima de la tierra y siento júbilo por las cosas celestes. Pero ellos, no faltéis a la ley del amor y de la sangre. Amaos. En Santiago y Judas no existe ofensa a la sangre, pero aun en el caso de que existiera, perdonad. Mirad con ojo justo las cosas y veréis que los más ofendidos han sido ellos, incomprendidos en las necesidades del alma raptada por Dios, y a pesar de todo, no guardan rencor, sino que solo desean el amor. ¿No es verdad, primos? Judas y Santiago, a los cuales la madre tiene estrechamente abrazados, asienten entre lágrimas. Simón, eres el mayor. Da el ejemplo. Yo, por mí, pero el mundo, pero tú. Oh, el mundo olvida y cambia
a cada amanecer. Y yo, ven, dame un beso fraterno, yo te quiero, esto lo sabes. Despójate de estas escamas que te hacen duro y no son tuyas, sino que te vienen de persona a ti ajena y menos justa que tú. Tú juzgas siempre con tu recto corazón. Simón, todavía un poco reticente, abre los brazos. Jesús le besa y luego le conduce a donde sus hermanos. Se besan entre llanto y lamentos. Ahora tú, José. No, no insistas. Tengo presente el dolor de nuestro Padre. En verdad, tú lo perpetúas con tu rencor. No importa, soy fiel. Jesús no insiste. Se vuelve hacia Simón. La tarde está avanzada, pero si quisieras, nuestro corazón arde por el deseo de venerar sus restos mortales. ¿Dónde está Alfeo? ¿Dónde le habéis puesto? Detrás de la casa, donde el olivar cesa contra el barranco, un sepulcro digno. Te lo ruego, llévame. María, sé fuerte. El esposo exulta porque ve a sus hijos en tu seno. Quedaos, yo voy con Simón. Estad en paz, estad en paz. José, te digo a ti cuanto dije a tu padre, no hay rencor en mí, te quiero. Cuando quieras que venga, llámame, vendré a llorar contigo. Adiós. Jesús sale con Simón. Los apóstoles miran de reojo con curiosidad, pero se sienten contentos al ver a Jesús y a Simón en armonía. Venid también vosotros. Son mis discípulos, Simón. Ellos desean honrar a tu Padre. Vamos. Van por el olivar y todo termina. Dice Jesús, aquí pondréis la tercera y cuarta visión habidas. El día 13 de febrero de 1944. Como ves, Simón, menos obstinado, se rindió. Si no completamente, sí al menos en parte, a la justicia con santa prontitud. Es cierto que no se hizo discípulo mío, y menos a un apóstol, como en tu ignorancia le llamaste hace ahora un año. Enseguida, después de este encuentro por la muerte de Alfeo, pero sí, al menos espectador y no enemigo. Incluso fue tutor de su madre y de la mía en momentos en que había necesidad de que un hombre las protegiera y defendiera de las sátiras de la gente. No fue fuerte hasta el punto de imponerse contra quien me juzgaba loco. Todavía era demasiado hombre y se avergonzaba un poco de mí y se preocupaba por los peligros que podía correr toda la familia a causa de mi apostolado contrario a las sectas. No obstante, ya estaba en el camino del bien, por el cual, luego, después del sacrificio, supo proseguir cada vez más firme, hasta confesarme con la sangre. La gracia obra en ocasiones fulminantemente, otras veces lentamente, mas siempre obra en donde existe la voluntad de ser justo. Ve en paz, queda en paz en medio de tus dolores. El tiempo preparatorio para la Pascua empieza. Lleva por mí la cruz. Te bendigo,
María de la Cruz de Jesús. Y Jesús sale con Simón. Los apóstoles miran de reojo con curiosidad, pero se sienten contentos al ver a Jesús y a Simón en armonía. Venid también vosotros, son mis discípulos, Simón. Ellos desean honrar a tu Padre. Vamos. Van por el olivar y todo termina. Bien, vamos a escuchar las reflexiones de cada personaje y le damos la oportunidad al personaje de Jesús. Ups, que me dejen de último, por favor. Sorry, Betty. Muy bien. Muy bien. Entonces, pues proseguimos con el personaje, en este caso, pues sería Isaac. Bueno, es algo muy breve lo que él menciona y a mí me deja a este personaje que debemos de ser portadores de la buena noticia, ¿no? De la palabra de Dios, pero que no seamos portadores de odios, rencores, ni nada que pueda dañar al alma. Seamos portadores de la palabra de Dios, pero sin adulterarla. Y más que portadores, pues llevarla en nuestras almas. Eso es lo que a mí me deja, y no sé, algo es breve, es algo muy breve, pero a mí me parece que es algo muy, muy grande lo que nos está diciendo este pequeño personaje, de que llevemos siempre buenas noticias, que es el amor de Dios. Eso es lo que me dejó. Muchas gracias, Bere. Entonces, podremos continuar con las reflexiones de Pedro. Sí, también la intervención de Pedro es corta, y la reflexión que a mí me queda es que Pedro siempre está temeroso y no confía, ¿no?, en el discernimiento de Jesús, después de haber visto todos sus milagros y todos los prodigios, ¿no?, sabiendo quién es. Sin embargo, él sigue dudando de que él podía llevar la paz, sabiendo que Jesús es la paz. Bueno, un poquito de eso es lo que me da la impresión de esta contestación de Pedro, ¿no? Y que también siempre él está, desconfía de Jesús, pero siempre quiere estar ahí, con ese impulso humano, ¿no?, de saber qué está pasando, o no tener ese recato por las cosas que van sucediendo. Eso es lo que me lleva de este personaje. Muchísimas gracias. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver Simón Celote, ¿qué nos puede comentar? Sí. Básicamente el personaje de Simón Celote nos lleva a un proceso de conversión lento, paulatino y por etapas. ¿Por qué? Porque le está recordando el momento en que Jesús había visitado anteriormente al viejo Alfeo, y básicamente pues como que le está echando en cara también un poco a Jesús el hecho de que Alfeo pues estaba enfermo, estaba viejo, y Jesús pues en lugar de curarle y de ayudarle en ese momento de enfermedad y de transición posiblemente hacia la muerte, pues se sobrecoge, ¿verdad? Y llama la atención eso
en particular, pero luego pues recalca el hecho de que el viejo Alfeo, él había escuchado todos sus lamentos y cómo había reconocido que había echado a Jesús en un momento cuando más su padre, ¿verdad?, necesitaba a Jesús, y que había mandado a llamarlo junto con María, y no había sido posible que él regresara, y por tanto pues nos confirma el hecho de que su padre sí tomó en la mano de María y murió con el cariño, con el amor de María, reconociendo que al menos pues eso, aunque tenía miedo a morir su padre, pues podía darle más amor, ¿verdad? Y más certeza en ese tránsito. Lo que me deja a mí este personaje es que cómo se puede ir poco a poco convirtiendo la persona de lo terreno y lo mundano hacia lo más espiritual, pasando por ese proceso de duelo, y que eso le garantizaba una conversión más certera en el futuro. Ese es lo que me deja a mí este personaje de Simón el Celote. Muchas gracias. Bueno, Savi, puedes Gracias, participar. gracias, Janet. Mira, a mí me encantó. Es un personaje muy pequeñito porque son dos oraciones que dice, pero me encantó ese personaje. Sabemos que aquí dice que es un niño de 4 años, ¿verdad? Me acordé de Luisita, que Jesús siempre le dice mi niña, mi pequeña hija de la divina voluntad. Entonces cuando dice súbeme, es una de las cosas que más a mí me impactó cuando entré a divina voluntad, que el Señor nos sube a su altura, ¿verdad? Allá lejos, lejos. Y es de las cosas que más a mí me lleva a subir hacia Él, ¿verdad? Súbeme, Señor, lo más que puedas y estar cerca de ti. Y pues sabemos también que a esa edad todavía tienen la divina voluntad los niños, ¿verdad? Entonces, pues me lleva mucho a eso de que que nos sintamos como esos niños, pero responsables como adultos, ¿verdad? Y luego también, pues ese amor tan grande de los niños, no sabe, nomás le ofrece el higo que estaba chupando y él se lo da a Jesús también. Le dice, toma, está bueno, le dice, qué bueno que nosotros le dijéramos a nuestro amado Jesús, toma, está bueno, ¿quieres? ¿Te gusta? Está hermoso el personaje, de veras, aunque sean 2 palabritas, pero está hermoso. Gracias, Janet. Gracias, Savi. Sí, bueno, José, ¿qué nos puedes comentar del personaje de José? Bueno, lo que me queda de José es su orgullo, ¿verdad? Qué orgulloso, no perdona y no quiere ni con las palabras que nuestro Jesús le está diciendo, lo hace doblegarse. Eso me llegó porque a veces el Señor también nos habla y no nos doblegamos. No, decimos no, aún no queremos. Estaba su voluntad bien arraigada en José, y pues es lo que me impactó. Yo dije ahorita a ver si ya dice, bueno, sí, y no, nunca salió ese pedacito de que se pues perdonara, ¿verdad? No se quiso dar el abrazo con sus hermanos. La soberbia, el orgullo. Ahí nos describe claramente a la humanidad. Sería todo. Así es, muchas gracias, Olguita. Bueno, entonces ahora le damos la oportunidad al personaje de Simón.
A ver, Simón, si nos puedes compartir quién hizo el personaje de Simón, Janet, por favor. lo que pasa Sí. es que Mechita se confundió e hizo, cuando dijiste Simón Celote, hizo la de Simón, el primo de Jesús, Simón de Ok. Alfeo. Entonces ya la hizo Mechita. Muy bien. Muchas gracias, entonces, por aclararlo aquí. Bueno, Nancy, tú puedes entonces participar hablándonos acerca del personaje, de lo que Jesús nos dice en esta lectura. Mira, lo que pasa es que no me justifico, no tuve oportunidad de leerla previamente y ahora al leerla estaba yo haciendo una breve síntesis, pero bueno, adelante. Nuestro Señor nos dice, o siento que nos quiere decir, cuando el Verbo tiene que realizar algo que implica a la divinidad, pospone todo, hasta a su misma Madre Santísima, porque Él dice, primero voy a ir a casa de Alfeo. E igualmente cuando le dice a sus apóstoles, vamos para allá, y en esta frase cortita, pongámonos en camino, siento que nos pide caminar con Él. Y recalca una vez más a sus apóstoles, no tengamos miedo, no nos van a hacer nada, no va a pasar nada, porque Él sabe perfectamente todo lo que va a suceder en su omnividencia, en su misma omnipresencia y todo lo que tiene. Él sabe perfectamente que eso va a pasar, y eso es lo que nos dice a nosotros: pongámonos en camino, nada va a pasar que yo no sepa que vaya a pasar, confíen en mí. Y pues al llegar da la paz a todos, como siempre, a donde iba dejaba la paz. Igual nos recalca, ¿por qué no lo podemos recibir con amor? Porque Él vive, sufre, repara y llora junto con nosotros y nos cuestiona aquí en este párrafo cuando habla con Simón y con José. ¿Por qué le rechazamos? ¿Por qué le negamos y cuestionamos? Especialmente cuando estamos viviendo algún duelo o pérdida, tanto por la muerte como cuando alguien se va de nuestras vidas. Si lo conocemos y en algún momento tuvimos una buena relación con Dios, ¿por qué negarlo? ¿Por qué esta desunión cuando sentimos que nos abandonó? Y Él obviamente nunca hace eso. Y Él mismo estuvo presente, fue a ver, en el capítulo anterior se vio que fue a verlos, fue para estar con ellos, estando con el mismo Alfeo. Dios quería, y aquí Él lo dice en un párrafo, no le guardo rencor porque comprendo su corazón, pero por encima de todos está Dios. Y aquí nos lo dice claramente, como mencioné hace un ratito. Dios quería este dolor para todos. Igual como acabamos de comentar, ¿no? Permite estas cosas para ver cuál va a ser nuestra respuesta, nuestra fe, nuestra confianza, nuestro abandono hacia Él. Porque Él sufre también. Nos da claras lecciones y enseñanzas, y en el mismo Padre Nuestro nos dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nosotros somos incapaces de perdonar. Y si con esta medida que yo le estoy pidiendo a Dios que perdone mis faltas, pues con la misma debo de perdonar las faltas que los demás puedan cometer en mí. Y algo que es muy fuerte es lo que le dijo, ¿no? El Espíritu puede más que la sangre, y eso lo vimos cuando a Abraham le pidió, entrégame a tu hijo. Y él, antes que todo, está Dios.
y lo llevó al sacrificio y estuvo a punto de matarlo solo cuando le detuvieron. Él le dice, en el momento de la muerte, quien está moribundo son los primeros en buscar, digo, a menos que la verdad estén totalmente entregados al enemigo, siempre buscan la cercanía, porque los familiares son los que deben de entregarlo y dejarlo ir. El dolor, él también lo siente, pero qué mejor que unirlo a él y vivirlo con amor, porque es la voluntad de él. Y si le responde, no creía en mí, y eso lo vimos, por ejemplo, él curó a muchos, cierto, pero primero le decía, ¿quieres curar el cuerpo o el alma? ¿Crees en mí? Entonces, primero él pedía eso, ¿no? O le decía, ve y no vuelvas a pecar. Por eso él dice, yo no puedo hacer nada donde no creen en mí, donde hay odio, donde hay resentimiento. Entonces, tienen dos hermanos que están separados. ¿Cuántas familias no vemos rotas? Y que lejos de generar o buscar una unión por amor al muerto, por amor a la madre, pero principalmente por amor a Dios. No, primero está el orgullo y la soberbia. ¿Qué más? Pues le pide a Simón que él como jefe de familia se haga cargo, así como en algún momento en la parte que él narra solo, se convirtió, sí, no como, pues realmente Dios espera que todos nos convirtamos con una verdadera entrega, con un verdadero amor, no solamente por encima de decir, te amo, Señor, pero no es un te amo de entrega. Y el amar es entregarse. Él dice, sí se convirtió y tiene mucho valor el hecho de que él haya cuidado de mi madre y haya cuidado de la de él en el momento cuando él ya no estaba, ¿no? Entonces, pues bueno, esto y la última recomendación que les hace, estén en paz, vivan en paz, y vivir en paz es vivir en Él porque Él es la paz. Y lo que siempre nos pide, siempre, lleva por mí la cruz. Y eso no lo pide a todos. Fíjate. Sí, gracias a Dios por esa paz que nos regala siempre. Mercedes, no sé si creo que has levantado la mano para compartir un poquito más. Sí, esta lectura es muy hermosa y yo me he identificado con ella y no sé cuántos de ustedes, porque en nuestras familias cuando fallece un ser querido o cuando tenemos un ser querido muy enfermo, mayor, casi siempre la responsabilidad en el momento de la enfermedad y todo eso recae sobre una sola persona, a pesar de que hay muchos hermanos o hermanas, o quizás como en mi caso solamente tenía yo uno, ¿verdad? Pero vamos, y entonces posterior a cuando la persona fallece, ¿verdad? Ya cuando ha partido, en lugar de haber unión, que fue lo que vino a traer precisamente nuestro Señor Jesucristo aquí, al momento del fallecimiento y el duelo de la familia de Alfeo, pues es todo lo contrario, como bien estaba hablando hace un ratito Nancy con respecto al personaje de Jesús. O sea, hay distanciamiento, hay momentos de rechazo, hay situaciones, ¿verdad?, que son muy dolorosas. De por sí, ya la persona ha partido y en lugar de unirnos más como familia, como hermanos, y llevarnos bien y comprendernos y dejar atrás todo lo que pudimos haber vivido en el transcurso de la enfermedad y del padecimiento de nuestro ser querido, muy amado, pues como es un padre o una madre, por supuesto, pues
estamos con ese resentimiento o con esos dimes y diretes o con esos pensamientos como el que tenía aquí en un principio Simón y también José. O sea, como recalcando, pues mira, o sea, no estamos de acuerdo, no estamos conformes, no queremos esto así o asao. Y en lugar de unirse las familias, es todo lo contrario. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia, pero yo me identifico con esta lectura porque yo sí la he tenido en 2 ocasiones en mi vida, con la partida de mis padres, y es muy doloroso. Sinceramente es muy triste, muy doloroso que eso suceda, aun cuando sabes que un padre y una madre quieren que sus hijos se unan una vez han partido de este mundo. Y es muy hermoso que la conversión de Simón, del personaje que a mí me correspondió, Simón Celote, pues cómo él va recapacitando, ¿verdad? Y va poco a poco entendiendo lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba poniendo en su alma, en su corazón. Y yo creo que eso es hermoso. O sea, esta lectura nos deja ese sabor de Jesús, ¿verdad? Ante la circunstancia dolorosa que cualquier familia puede pasar en un momento dado, porque es que, como dice, el dolor se nos presenta en nuestras familias porque es necesario, porque así nos acercamos más al Señor de alguna manera, porque el Señor está viendo ahí cómo es cada cual y cómo enfrentamos un proceso de duelo y de sufrimiento de un ser querido. Así lo viví, me identifiqué mucho con esta lectura y con este personaje que yo misma seleccioné de Simón Celote cuando leí la lectura por primera vez. Y creo que nos deja ese mensaje del Señor de que no importa la circunstancia dolorosa, podemos vivirlo y podemos vivirlo con amor, con paz y no con esos celos y ese resentimiento y recordar cosas que no vienen al momento, ¿verdad? Porque el momento debe ser de unidad, de darnos la mano en un momento de tristeza y de llenarnos del amor y de la paz de Dios. Gracias. Sí, es Mercedes, unidos a Él, ¿verdad? Unidos a Él. Bueno, no sé si hay alguna persona que haga falta pues de exponer su personaje, si no pues paso yo a platicarles un poquito sobre el que me tocó leer. Adelante, por favor. Te Sí, escuchamos a ti. bueno, muy bien. María Valtorta aquí, pues como a todos nos encanta, ¿verdad? Siempre tan descriptiva y que nos lleva a tocar las emociones. Aquí en lo personal me llama la atención desde el inicio, ¿verdad? Cuando van llegando. Aquí menciona el grupo apostólico y cómo es recibido, ¿verdad? Unas personas con malos gestos, dando la espalda, dando portazos. Y esto me llama mucho la atención porque siempre, o sea, queda bien claro cómo reaccionamos nosotros en la parte humana, cómo nuestra humanidad es tan propensa, podría decirse inmadura, ¿verdad? O sea, comparada con la divinidad, porque la respuesta de nuestro Señor es bien simple y es simple en el aspecto de que con simplicidad, con amor y con determinación se encamina a hacer el bien siempre, y todo movimiento que hace es para buscar un bien, una respuesta de bien en nosotros y para ayudarnos a ser mejores, ¿verdad? Y aquí pues queda bien claro, ¿verdad? Cuando Jesús camina
y va entrando al lugar, que a pesar de todo esto, él no presta atención, él va la mirada puesta en el bien en el que va a ser hacia los demás, ¿verdad? Sus sugerencias también son bien, bueno, pues él es un ser divino, está unido al Padre 100%, ¿verdad? Y aquí la humanidad unida a esa divinidad es tan hermosa y se ve, pues insisto, ¿verdad? Lo obvio, esa desemejanza de nuestro actuar cuando se deja llevar solo por lo humano, a cuando está esta humanidad unida a la divinidad es diferente, ¿verdad? Aquí también me llamó mucho la atención la respuesta de los niños, y lo dice claro el texto. Ellos no están ni en favor ni en contra, no están entre los chismes en lo que dicen o van a decir o lo que se ha divulgado, sino que simplemente reciben a los visitantes, en este caso pues el grupo que va llegando, ¿verdad? Que es Jesús y sus apóstoles, y son completamente libres de abrazar, de compartir. Y lo que más me llamó la atención pues en mi corazón es esto de que simplemente el niño se lanza a los brazos de nuestro Señor. Y me recordó mucho a Luisita, ¿verdad? En esa simplicidad y en esa confianza, hasta pues le da de comer en la boca, y cómo el Señor disfruta de este compartir, de esta generosidad espontánea que hay en el niño. Eso me llamó muchísimo la atención. También en la parte de Isaac, en donde dice, y lo dice contundentemente, es prudente, no dice nada más y obedece a las palabras de nuestro Señor. Es prudente y se va a su casa, ¿verdad? No dice nada más, simplemente obedece. Y esto es algo bien importante porque pues Jesús lo dice muy claramente, ¿verdad? Que somos iguales, pero no estoy por encima del Padre. Y aquí pues Isaac lo ve como un maestro, como su Señor, como alguien importante, y obedece al pie de la letra. Y también aquí es algo bien lindo de admirar, ¿verdad? Cuando dice Jesús cede a la voluntad de todos y sonríe, o sea, ese respeto, como el Señor siempre va a respetar nuestras decisiones, nuestra voluntad. Es algo tan admirable, porque Él, que lo puede todo, respeta, ¿verdad? Esa dignidad es algo hermoso. También aquí, ¿verdad? En cómo aquí se ven los gritos, los movimientos que está narrando pues María Valtorta respecto al duelo que están pasando, al dolor. Llama mucho la atención, ¿verdad? Porque el Señor aquí de alguna manera nos hace ver de que reaccionamos como hombres, como humanos, mas sin embargo Él está siempre en completa paz y tranquilidad, a pesar de que su corazón se haya desgarrado por el dolor que están sintiendo, y que Él no se centra en las actitudes hostiles, ¿verdad? Sino que Él va directamente, como les decía antes, a hacer el bien. Y pues en síntesis, esto es lo que más a mí me llamó la atención de la lectura del día de hoy, de lo que nos permitió pues ver María Valtorta a través de su pluma, de sus ojos. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Janet. Muy hermosa tu reflexión, al igual que la de todos. Hoy me encantaron las reflexiones, estuvieron muy, muy bien. Nada más quiero hacerles un comentario con respecto a María Valtorta y la fecha de este escrito. Si se dan cuenta, el 12 de febrero de 1945 se están prácticamente viviendo los últimos meses de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Y mientras el mundo está en la angustia, metido en el rencor, en el recelo, en el odio, e inclusive entre familias,
aquí María Valtorta, con su sensibilidad y su amor a Dios, más que ella, pues, ser un juez o poner lo que ella pensaba, está permitiendo que nosotros seamos los que, pues, pensemos y saquemos conclusiones acerca de este capítulo. Y a mí en este aspecto me hizo pensar, el amor de Dios es tan inmenso que mientras el mundo se estaba destruyendo a sí mismo y había temor, odio, rencor, todo esto malo y negativo, con qué, yo quiero pensar con qué gran amor, con cuánta entrega, tanto María Valtorta como Luisita Picarreta estaban tan entregadas a Dios que ellas hablaban del amor, del perdón, de la reconciliación, no solo en el mundo, sino en la familia misma. Qué belleza que nosotros pudiéramos estar así cada día, no ver el mundo, sino estar viendo constantemente lo que Dios quiere, piensa y siente para que todos sigamos adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas. Muchas gracias por la reflexión, por la lectura. Mi comentario va en el sentido de la participación de José o del personaje de José, quien rechaza a nuestro Señor, y que esto a mí me habla mucho del respeto que Dios tiene, por un lado, por nuestra libertad, pero también de cómo es el proceso de intervención divina. Por un lado, Jesús no forza a que José lo acepte, porque pues un amor a fuerzas pues no es amor, ¿verdad? Es todo menos amor. Pero por otro lado, Jesús mismo menciona que donde hay odio y donde hay rencor, no puede él hacer nada, no porque Dios sea impotente, sino precisamente porque toda obra es iniciativa de Dios. Jesús constantemente nos lo recuerda en el Evangelio, cuando realiza curaciones milagrosas y les dice: tu fe te ha salvado, hágase como tú has creído. Qué grande es tu fe, le dice por ahí a la sirofenicia, que le dice: Señor, pero los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, con esto Jesús está evidenciando el mecanismo de curación, de intervención divina. Toda intervención divina que realizó Jesús no la hizo por su voluntad, sino que fue una iniciativa del Padre que se manifestó a Jesús a través del peticionante, del que le pedía una intervención milagrosa, y que Jesús, cuando identificaba que aquella petición venía desde el Espíritu Santo que primerea en todo momento la acción, pues entonces simplemente le daba su asentamiento, su fiat, su hágase, y con la ventaja de que le adscribía el mérito por esa fe a la persona, no a Dios. Entonces vemos cómo cuando yo deseo que Dios intervenga en mi vida, no estoy más que siguiendo una moción del Espíritu Santo, quien es el que inicia ese proceso, y por eso Jesús respeta mucho la persona que no está como José, ¿verdad? Que no está en ese entendido, que no está en esa disposición, porque implica que Dios todavía sigue trabajando con esta persona. Dios todavía está actuando. Y finalmente yo lo relaciono con otro principio filosófico. Karl Rahner, por ahí en 1941, menciona en su libro Oyentes de la Palabra que no hay verdad más firmemente asentada que la que al principio fue tenazmente combatida. Entonces, pues de esa manera, nosotros cuando más aparentemente estamos alejados de Dios, es porque más cerca estamos de su misericordia y porque más está actuando nuestro Señor. Por eso aquella frase de
Señor, ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Gracias. Muchas gracias, Mario. Le damos la palabra a Nora. Sí, yo me quedé ahí en la parte donde Jesús le dice a José que no le guarda rencor al Padre porque comprende su corazón, ¿no? Y le dice que, pero la aclara, Dios está encima de todos y Dios quería este dolor. Y ahí le explica a Jesús cuál es el fruto de todo de la muerte. Y me recordaba en el libro 9, del libro de cielo, 9:36, que también está la lectura ahí en las horas de la pasión, que dice Jesús que la muerte es una cosa grande, sublime, ¿no? Dice, y esto sucede también para mis mismos hijos, en vida despreciados, pisoteados. Y dice, así que lo que no se puede hacer en vida, lo suple la muerte. Y eso bueno, él marca, ¿no? Lo que hace la muerte, ¿no? Sobre todo lo que él está hablando es de su muerte, ¿no? Y la muerte que provoca muchas veces en toda la familia grandes conversiones o grandes movimientos, por decirlo así, como en el caso de Alfeo, que le dice que comprendió esta gran verdad y que la gran verdad era comprender el mismo dolor que él sufre por sus hijos, es el mismo dolor que sufre a Abraham, ¿no? Por el sacrificio que tuvo que hacer. Y también Jesús le presenta a toda la familia, a todos sus familiares, ¿no? Lo que es la unidad de todos los santos, ¿no? Porque él está hablando de Abraham como si lo está hablando, que está ayudándolo al Padre, ¿no? Y bueno, muchas veces nosotros siempre estamos pensando en cosas materiales y Jesús siempre pone el énfasis en lo que es la unión de los santos, ¿no? La espiritualidad, ¿no? Eso me quedó ahí más marcado. Gracias. Sí, gracias Nora. Sí, es bien interesante esto, cómo el Señor aquí eleva el espíritu por encima de todo. Eso también a mí me llamó la atención. Bueno, ¿alguien más quisiera compartir algo? Sí, me parece que Alcira tenía su mente también levantada. Alcira, si quieres participar, adelante. En realidad, yo creo que el amor es lo que Jesús está mostrando, que en todas circunstancias de la vida, ya sea en el dolor o en la alegría, lo que debe predominar es el amor, es ponernos en esa voluntad del Padre, de que todos seamos uno, como Él es uno con el Padre. Y eso es lo que deberíamos poner todos sobre el tapete en todas las circunstancias de la vida. No que haya ganadores o perdedores, o que se pongan rencores o envidias, sino simplemente a lo que hay que apuntar es el amor. Y en tanto reine el amor, toda familia va a ser en Dios y para Dios. Ese es mi comentario en el resumen de todo eso que ustedes estuvieron diciendo, que es hermoso realmente. Muchas gracias, Alcira. Sí. Sabi, adelante. A mí me llamó la atención mucho donde le dice Jesús a Simón, eres el mayor, da ejemplo. Y él dice, yo por mí, pero el mundo, pero tú. Y luego Jesús entra y le dice, el mundo olvida y cambia a cada amanecer. Hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que es un día diferente, el siguiente, mañana, pasado, es un día diferente siempre. Y dice, y yo
ven, dame un beso fraterno, le dice Jesús, o sea, reconcíliate, ya no recuerdes cosas pasadas. Yo te quiero, le dice, esto lo sabes, despójate de estas escamas. Y me acordé de las escamas de San Pablo, ¿verdad? Que dice la Biblia, se le cayeron de sus ojos las escamas. Así a nosotros, que se nos caigan todas esas escamas que llevamos dentro. Dice Jesús, que te hacen duro y no son tuyas, sino que te vienen de persona a ti ajena y menos justa que tú. Y fíjate, aquí también me llamó esto la atención. Tú juzga siempre con tu recto corazón, porque siempre nos dicen no juzgues, ¿verdad? Pero aquí lo dice, tú juzgas siempre con tu recto corazón. A mí eso me llamó, ese párrafo pues, que el mundo olvida y cambia en cada amanecer, le da el beso fraterno, y despójate de estas escamas también, y que te vienen de personas a ti ajena. Y al final eso, tú juzgas siempre con tu recto corazón. Es lo que me llamó mucho la atención de nuestro amado Jesús. Gracias, Janet. Muchas gracias, Sabi. Sí. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Yo les voy a hablar un poquitito ya todo lo dijeron ustedes y lo dijeron excelentemente. Yo voy a aportar un poquito acerca del personaje que tuvo Sabi, como ella dice, bien chiquito pero bien importante. Aquí todos fueron muy, muy importantes, ¿no? Porque me hizo recordar mucho la Biblia. Este pequeñito, ¿no? Que está con esa confianza, esa entrega a Dios. Pues recordemos que la Biblia nos enseña, dejad que los niños se acerquen a mí. Y bueno, aquí el niño ve en Jesús a un amigo, a una persona de confianza, a alguien a quien le puede entregar su amor sin ningún problema, ¿no? Y también, como dice el libro de Cielo, y creo que también lo comentó esta Sabi, en el libro de Cielo vemos cómo Luisita constantemente nos invita a permanecer y mantenernos en una pequeñez constante. Cuando el niño le pide a Jesús ser subido para reconocer su incapacidad, se deja elevar por Dios, y dijo Sabi, muy bien dijo, Dios nos eleva, Él no se abaja, Él jamás se va a bajar. Dios nos eleva porque nos ama y no nos quiere tener abajo, nos quiere tener arriba. Y también pues el catecismo, ¿no? Donde nos dice allá por el numeral 2546, si no me equivoco, o creo que sí me equivoco, no sé, no recuerdo ahorita exactamente, donde dice que dejad que los niños vengan a mí también, pero donde dice, el reino de los cielos pertenece a los pobres y a los niños. A los pobres no se está refiriendo precisamente a los que no tienen dinero, sino a los que son pobres de espíritu, es decir, a los más humildes, a los más sencillos, a los más entregados realmente a Dios, a los que tienen esa necesidad y hambre de Dios, pero que están en un constante vivir entregados a Él, fundiéndose con Él. Bueno, de Isaac, híjole, Isaac es la fidelidad servicial, ¿no? Aquí en Isaac es lo que nosotros podemos ver, cómo actúa. Él es un puente de comunicación entre la prontitud y el respeto. Él siempre obedece la autoridad de Jesús. Y también, ¿no? Ahí vemos en la Biblia, en Juan 2.5 no, 2, capítulo 2, versículo 5. No me hagan mucho caso, yo todavía tengo en mi mente algunas cosas pasadas, donde nos recuerda que los servidores de las bodas de Caná hacen lo que él les dice, es decir, recordarán más atrás en las bodas de Caná, que están en el libro de Mateo, cuando María le dice a las personas, ¿no?
No, van los sirvientes y le dicen pues al festejado, oye, ya se acabó el vino, ¿qué hacemos? Y entonces, pues van con Jesús y les dicen, va María con Jesús, María, oye, va y le dice, oye, hijo, se acabó el vino. Y todavía Jesús así medio respondoncito, le dice, ¿y a mí qué? ¿A nosotros qué, mujer? Y ella le dice, hijo, todavía no era el tiempo de Jesús de manifestar sus milagros y de manifestarse realmente como era. Sin embargo, por amor a nuestra Santísima Madre, Él les dice, está bien, llenen los garrafones de agua. Y entonces se quedan viendo unos a otros y María les dice, vayan y hagan lo que Él les dice. Y van y la llenan de agua. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que cuando mueven esta agua y sirven y se la presentan pues al que era ahí, por decir, el juez de la boda, ahorita se me olvidó cómo se le llama, ve que es un vino excelente, pero El ese vino, Maestresala. perdón, Mechita. El Maestresala. El Maestresala, perfecto. Muchas gracias, sí. Él la prueba y dice, ¿cómo es posible? Siempre en todos los lugares se sirve primero el mejor vino y al final, pues lo que quede. Y aquí tú lo estás haciendo al revés. Y no, vemos que el vino tiene significados muy fuertes, especiales, dentro de nuestra propia iglesia, religión. Y no vamos a abundar sobre de esto porque quiero hablar un poquito de todo. Entonces aquí vemos, ¿no? Cómo Isaac es esa parte obediente, servicial, de amor, de respeto a Jesús y que siempre obedecía, no solo a Jesús, a nuestra madre también. Y vamos con Pedro, ese amor impulsivo. A mí me ha encantado siempre Pedro. Yo decía, si alguien identifica como Pedro esa Mechita, pero no. Ya hicimos un análisis de la personalidad de Meche y ya vimos que tiene poquito de todos, al igual que todos. Entonces, Pedro tiene ese amor impulsivo, pero ciertamente temeroso. Muchas veces tiene miedo, que a pesar de siempre estar viviendo junto a Jesús y de estar viendo cómo tiene este poder, autoridad y potestad, aún para dominar el clima, siempre está Pedro con ese temor, ¿no? Siempre está como, ¿cómo podemos decir? No es un rechazo al luto, ni tampoco a los parientes. Él en esta parte tiene un miedo que es una barrera que les va a impedir estar realmente en su misión. Y nos damos cuenta a través de las lecturas y del tiempo y de lo que ya vamos conociendo y conocemos de la Biblia, cómo es impactante el cambio de Pedro, de ser increíblemente temeroso a pasar a ser fuerte, fiel, firme y ganar el nombre de ser la piedra angular, no, la piedra angular no, la piedra de la iglesia y que tiene las llaves del cielo. Bueno, voy a hablar ahora un poquito de José de Alfeo. Ay, me costó mucho trabajo dárselo a Olguita, porque Olguita es una persona, creo que todas la conocemos, muy dulce, amorosa, al igual que todos, pero sí me costó mucho trabajo. Pero yo quería poner un poquito a prueba si se atrevía a hacerlo o me lo negaba. Y me encantó que me dice, igual que siempre, adelante Betty, lo que quiera Jesús lo quiero yo y vámonos con todo. Entonces aquí es bien diferente el personaje de José a la personalidad de Olguita. Aquí José pues personifica una ceguera espiritual producida por el dolor. Eh, También confunde lo que es la fidelidad a su padre con el derecho a odiar y rechazar a Jesús, ¿no? O sea, muchas veces nos suele suceder que
Rechazamos a una persona y la agarramos contra de otra, porque es su amigo, porque es su familiar, porque X. Pues eso es lo que no debemos de hacer nosotros, ¿no? Vemos en Mateo 13:57 cómo pues los que se escandalizan de Jesús, pues son esas personas que, verdad, como decía en un principio Mario también, son los que más lo necesitan. Sin embargo, en el amor de Jesús no lo suelta, porque su misericordia es infinitamente grande. Él siempre va a esperar ese arrepentimiento y ese acercamiento. Bueno, el libro de Cielo también nos habla un ejemplo de esto, ¿no? El alma que vive en su propia voluntad recibe enseñanzas sobre cómo es el amor humano, sin Dios, que se convierte en egoísmo y amargura. Pero cuando vivimos ese amor en divina voluntad, la prueba más dura nos parece dulce en comparación a la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, y que en verdad nos hace darnos cuenta que lo que nosotros hemos sufrido no es nada a comparación de lo que Él sufrió por amor a nosotros. Ajá. Y bueno, vamos con Simón de Alfeo, que él es prácticamente una lucha entre la razón y la gracia. Pues Simón aquí es un personaje en donde su mente le dicta reproches, pero su corazón le recuerda la verdad. Es el alma que está siendo trabajada por la gracia, pero que aún está atada a las opiniones del mundo. Y muchas veces eso nos suele pasar, no solo en María Valtorta, también en Divina Voluntad. Y creo que somos aún mucho más eh, probados por el lado de Divina Voluntad que por María Valtorta, porque en María Valtorta, híjole, luego de repente encontramos cada respuesta bíblica bien buena para no hacer lo que es nuestra obligación o nuestro deber cristiano o católico. Pero en Divina Voluntad, cuando ya nos están enseñando cómo se pone el punto sobre la I, la verdad es que muchas veces hemos llegado a dudar, muchas veces hemos no dado testimonio con nuestra propia vida de lo que es divina voluntad, y también muchas veces andamos por abajo, no nos elevamos, ya sea que juzguemos, critiquemos, no sé, lo que sea, nos bajamos cuando el Señor nos quiere tener elevadas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la Biblia dice, en Marcos 9:24, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Esto nos lleva a que nosotros en verdad muchas veces sí estamos conscientes de que tanto en Libro de Cielo como en María Valtorta, aquí en específico el Evangelio, como me ha sido revelado, son verdades que que Jesús mismo ha dictado, que Él mismo les ha mostrado tanto a Luisita como a María Valtorta, y a veces todavía dudamos, ¿no? Y Simón está en ese umbral de la fe. Él no es como nosotros. Él todavía tiene, pues sí, un poquito de dudas, todo, pero su corazón está tan plenamente arraigado con Jesús que rápidamente vuelve. No puedo decir que vuelve a meterse en divina voluntad porque en ese tiempo todavía no la conocían, pero supongamos por un momento que sí la conoció y que sí estaba viviéndola. Entonces, él, en un momento su cabeza le dice, pero esto es, y no termina ni siquiera de pensar, esto está bien, o esto es verdad, o esto es real, cuando su corazón le dice, Jesús es lo primero. Y él rápidamente se volvería a meter a divina voluntad. Así nosotros. No dejemos que nuestros pensamientos terminen, o nuestras palabras o nuestras acciones, sin rápidamente volver a donde nos quiere Dios, a estar fundidos con Él dentro de la divina voluntad. Ajá. En libros de cielo leemos que hay almas tímidas que dan un paso adelante y otro atrás. Pues sí,
en la divina voluntad se queman los miedos y los modos humanos para que nosotros podamos vivir en un constante amor divino con Jesús. Eso hagamos. Uy, Jesús, la divina misericordia y la verdad. ¿Qué puedo decir de él si ya mucho dijo Nancy y mucho han dicho todos ustedes? Es el espíritu más que la sangre. Dame tu beso fraterno, dame tu amor. O sea, Jesús es mucho más que todo. Ajá. Y aquí pues Jesús no discute por orgullo, se humilla siempre pidiendo perdón y afecto a sus primos, busca la unidad familiar, el elevar el concepto de la muerte a la esperanza, porque recordemos que la muerte no es el último paso, todavía tenemos más adelante. O sea, tenemos la esperanza todavía de seguir viviendo y llegar a ese punto ideal. Para mí sería ese punto ideal, como lo dice Juan en la Biblia, en la primera carta de Juan, donde dice, y nos veremos cara a cara con él, y entonces sabremos quiénes somos. Cuando nos veamos, nos vamos a dar cuenta si en verdad lo amamos, aún hasta ese momento, o aún hasta este momento lo seguimos rechazando, ¿no? Pues ya anteriormente les había dicho, ¿no? Que esta María Valtorta no solamente se estaba fijando en lo que son las cosas, ¿cómo se puede decir? Las cosas materiales, ¿no? Ella más bien aquí estaba siempre como si fuera un lente sinóptico, digamos, sinóptico, ¿cómo les digo? De cine, un lente de cine, una cámara de cine. Ella ve todo lo que Jesús le está diciendo, todo lo que le está hablando, y tiene una sensibilidad tan grande en su espíritu, una entrega tan fuerte a Dios, tiene una entrega tan total y una confianza tal, que es por ello que ella, cuando escribe todo esto, pues nos ayuda a nosotros a girar e involucrarnos más con cada lectura, ¿no? Ella nos describe mucho lo que es el entorno, nos escribe los sentimientos, toda esa parte humana de cada uno de los personajes. Ella es ese puente entre lo cotidiano que vamos viviendo cada día, bueno, que ella fue viviendo cada día, y lo sagrado, a través de, pues, al igual que Luisa, recuerden que en el capítulo, en el volumen 1, en los primeros incisos, ella le dice, pues yo quiero ser la pluma, ¿no? Porque, y le pide el espíritu, porque ella tenía miedo de escribir lo que no era. Y el Señor la bendice, pues sí, igual a María Valtorta. Ella es esa pluma también que va escribiendo lo que el Señor le va mostrando y le va dictando para que nosotros podamos tener ese encuentro más personal con Él en nuestros giros. A la precisión, la boda de Canaán viene en el Evangelio según San Juan, es el capítulo 2. Y bueno, San Juan tiene todo un tema con eso de la hora, ¿no? Las palabras exactas de Jesús son cuando le dice María, no tienen vino, ahí en el versículo 3 del capítulo 2, le dice María, no tienen vino, y Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces ahí es importante el término específico que utiliza Jesús. Él se refiere a su hora como la hora de la glorificación. Sabemos que la hora de glorificación pues es en la cruz, es la muerte en la cruz, es el momento máximo por el que vino Jesús a concluir nuestra redención. Lo cual nos podría decir, ¿verdad? O nos podría sugerir que a lo mejor
había esa opción, no que a lo mejor, sino que la voluntad del Padre era la redención del mundo. Esa redención estaba señalada en el Calvario, mas sin embargo, todo lo previo al Calvario pues estaba abierto a la intervención humana. Y esto es maravilloso porque, por un lado, plantea ahora sí que las cosas que están predestinadas, la predestinación, y por otro lado, paralelo, está la libertad humana. Entonces corren a la par la predestinación y la libertad humana.